A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie le puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a sus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y así permaneceré postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto,
más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Nos rendimos ante ti, hoy nos rendimos ante tu presencia. Oh, hoy doblamos nuestras rodillas delante de ti, delante de tus pies, delante de tu presencia. Hoy rendimos ante ti, hoy nos rendimos ante ti, magnífico Salvador, magnífico Redentor. Hoy nos rendimos ante ti, hoy entregamos todo a ti, todo a ti. Hoy entregamos nuestras vidas a ti, Salvador. No hay mejor lugar para descansar, no hay mejor lugar para adorar que rendido a tus pies. No lo hay mejor lugar. Estar a tus pies. No hay mejor lugar. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Oh, 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 oh. No hay mejor lugar, no lo hay. Oh, oh. No existe mejor lugar, Señor, que estar rendido a tus pies. No hay mejor lugar para adorar que rendido a tus pies. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué privilegio tenerles un martes más, día en el que se transmite pues el estreno de este culto. Y también un saludo a todos aquellos que nos van a ver o escuchar también en los siguientes días por medio de estas plataformas. Este día martes 18 de agosto, damos gracias a Dios porque nos permite ya prácticamente a esta hora pues estar disfrutando de la finalización de un día más. Y esperando en Dios pues que pronto se acerque la fecha en la que podamos nuevamente estar reunidos en nuestra casa. Este día, como siempre, agradecemos el privilegio pues que se nos da, que Dios nos da. También a nuestro pastor Rafael Munguía, siempre agradeciéndole que nos permite tener esta oportunidad de poder continuar compartiendo la palabra de Dios por medio de estas plataformas, y esperando en Dios, como le decía hace unos instantes, que podamos pronto regresar a nuestra iglesia, siempre pues resguardándonos con todas las medidas de seguridad. Como siempre, si usted tiene alguna petición, si usted quiere que oremos
déjenos su comentario. Siempre estamos tomando notas, siempre estamos dándole like desde la página de nuestra iglesia para que usted sepa que ya vimos su comentario y que estamos tomando nota. Lunes, miércoles y viernes tenemos nuestro programa de oración al mediodía también en esta plataforma, y ahí compartimos y oramos por cada uno de ustedes. Así que déjenos ahí abajito sus peticiones y vamos a estar anotándolas. Déjenos sus saludos. Gracias a todos aquellos que siempre pues dejan ahí sus saludos, sus bendiciones. Siempre estamos ahí agradecidos con cada uno de ustedes por seguir compartiendo con nosotros, aunque pues quisiéramos hacerlo ya desde nuestra iglesia, pero ya pronto, hermanos, cuando ya las autoridades y la situación pues ya lo permita, siempre y cuando guardando la prudencia necesaria para hacerlo, cuando ya Dios nos indique pues que ya se puede hacer, cuando ya todo esto tal vez haya mejorado, que esperamos en Dios que así sea, y podamos ya reunirnos. Mientras tanto, contentos de compartir con ustedes. Este día le quiero pedir por favor que me acompañe a Deuteronomio en su capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8, vamos a leer los versículos del 1 en adelante. Deuteronomio 8, capítulo 8, versículo del 1 en adelante, vamos a leer hasta el versículo 10, vamos a leer. Este día vamos a hablar un poco acerca de algunas circunstancias que el pueblo de Israel, pues el pueblo escogido, ya está la segunda generación después de que salieron de Egipto, ya un Moisés ya a punto también de pues dejar a su pueblo, y también experimentando algunas circunstancias que parecen mucho a lo que actualmente estamos viviendo, y por eso vamos a compartir esta porción de la palabra. La segunda ley, Deuteronomio capítulo 8, la buena tierra que han de poseer, es el título que usted encuentra en alguna de las Biblias, que usted también puede ver ahí también. Capítulo 8, versículo del 1 en adelante, leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Vamos a dejarlo hasta el versículo 3 y vamos a orar. Padre y buen Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Agradecido, Señor, con tu infinita misericordia. Gracias por este tiempo que nos das, Dios Todopoderoso, de poder compartir con mis hermanos y hermanas, Señor, a esta hora. Gracias te damos porque nos permite, Señor, tener estas plataformas para comunicarnos, para poder exhortar a nuestros hermanos por medio de la palabra. Te pedimos que aparte de nosotros cualquier pensamiento humano, y que sea tu Espíritu Santo guiándonos, y también a mis hermanos y hermanas que van a escuchar este mensaje, que les dé discernimiento para que puedan retener lo bueno y desechar todo lo malo que se puede expresar, la cual te pedimos, Señor, que sea lo mínimo, Señor, que sea todo guiado por tu Espíritu. Gracias, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, hermanos, les decía, este libro, la segunda ley, en el libro de Deuteronomio, habla de los últimos momentos de Moisés, cerca de pues dejar ya su pueblo, cerca de que Dios lo lleve a su presencia, y experimentan una situación. Esta es la generación que había quedado después de 40 años en el desierto, y esos 40 años sirvieron para purificar a su pueblo, para probar el corazón de su pueblo. Y yo hacía una analogía en estos días cuando preparaba este sermón y ponía pues a comparación lo que pasó el pueblo de Israel con lo que actualmente estamos viviendo nosotros. Llevamos desde el mes de marzo encerrados algunos, otros que han tenido que ya salir a trabajar, pero con la vida no igual como la vivíamos hasta hace 6 meses. Nos cambió completamente la vida. Nos cambió completamente. Para los que ya están saliendo a trabajar, es un mundo completamente diferente al que era allá en enero o febrero de este año. Y nos cambió completamente. Y mucho pasamos todo aquel proceso de las cuarentenas estrictas y que no podíamos salir ni nada.
Y yo leí este pasaje y me venía, como les decía, a comparar un poco lo que el pueblo de Israel experimentaba y lo que el pueblo de Israel le tocó sufrir, las palabras que hay aquí en esto que hemos leído, que son muy aplicables hoy en día a nuestras vidas. Y lo vamos a ir desglosando poco a poco para poder entender lo que Dios quería hablar. Y cuando hablábamos de 40 años, se asemeja mucho, yo hasta eso hacía un poco la comparación, la cuarentena con los 40 años que pudimos haber pasado nosotros en estos días, toda esta cuarentena, encerrados. Yo hacía esa pequeña analogía de estas palabras y tienen un origen común. Fíjese, cuando uno busca el significado, lo que es cuaresma o cuarentena, cuaresma o algo, toda la línea de palabras similares que lleva con esto, y tiene un origen común. Ambas vienen del número 40, aunque ya médicamente creo que este término hemos hablado anteriormente de esto y sabemos que también refiere a otras circunstancias, pero en este punto dice puede tratarse de un aislamiento. Dice su referencia histórica más cercana sería con o la más conocida, hablando bíblicamente, los 40 días que nuestro Señor Jesucristo pasó en el desierto, pero hay varios ejemplos también. Yo encontraba algunos, por ejemplo, en el mismo inicio de la existencia del ser humano, en Génesis, nos encontramos con nuestro Dios Todopoderoso que destruyó la humanidad por medio de un diluvio que duró 40 días y 40 noches, y usted lo puede ver ahí en Génesis 7, en el versículo 12. La vida de Moisés fue marcada por 40 años en Egipto, 40 años en el desierto y 40 años dirigiendo a Israel a través precisamente de eso, del desierto, como parte de lo que estamos hablando en Deuteronomio. Y muchos otros ejemplos, se encuentran una buena cantidad de ejemplos. Por ejemplo, los espías que fueron a explorar la tierra prometida fueron durante 40 días, y lo vemos más adelante en Números. Elías duró 40 días caminando hasta el monte Horeb. Esto lo encuentra en Primera de Reyes capítulo 19. Y por supuesto el que mencionábamos hace unos minutos, que es nuestro Señor Jesucristo, que estuvo 40 días en el desierto, y 40 días que Jesús también estuvo apareciendo después de su resurrección allá en Hechos. Y este número nos deja un montón de puntos en los que se asemeja mucho a lo que estamos viviendo, en un tiempo de aislamiento. Y el pueblo de Israel, precisamente, cuando Moisés nos habla en este capítulo 8 y les hace una exhortación al pueblo y les dice, y es parte de lo que Deuteronomio trata de dar a entender, es lo que Moisés trató de darle a entender a su pueblo, la obediencia. Era ya una nueva generación, no era la misma generación que había salido de Egipto, que dentro de los propósitos de Dios también estaba eso. Entonces el propósito de Dios en este momento para su pueblo era eso, que entendieran ellos. Y vamos a ir desglosando poco a poco cada uno de los pasajes bases que iniciamos. Por ejemplo, hay un punto que quiero tocar, que es que Dios nos prueba para conocer nuestro camino, lo que nosotros queremos conducirnos. Una cosa es lo que Dios tiene para nosotros, y otra muchas veces por nuestra rebeldía, por de repente hasta nuestra imprudencia, tomamos caminos que a Dios no le agradan, porque no eran los caminos que Dios tenía para nosotros. En estos pasajes, en el capítulo 8, en el versículo 3, hay algo muy interesante. Fíjese, dice, y te afligió, dice, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres lo habían conocido, dice, para hacerte saber, dice, que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Israel duró 400 años viviendo en la esclavitud en Egipto, y esto hizo de ellos una nación sumisa y dependiente. Y como quiera que haya sido su condición de acostumbrarse a este estilo de vida en aquel lugar en Egipto, y todo lo que sufrió, todo lo que padecieron como esclavos, sabemos muy bien que había un propósito de Dios para ellos. Había un propósito, un camino que Él ya había trazado para su pueblo escogido. Pero muchas veces tenemos que pasar circunstancias difíciles, momentos difíciles en nuestra vida, para que entendamos verdaderamente cuál era el propósito de Dios. Y para Dios, hermano, no había imposibles, nunca hay y nunca habrá nada imposible para Él. Y Él podía haber sacado a su pueblo de Egipto de muchas maneras mucho más fáciles. Pudo haber, en un instante, pudo haberlos desaparecido todos de ahí, trasladarlos a otro lugar. Había infinidad de opciones para Dios. Pero ¿por qué tuvieron que pasar todo este tramo? ¿Por qué tenerlos que
hacerlos transcurrir por este desierto? ¿Por qué tener que hacerlos pasar por todo eso? Y ahí es donde le digo que yo comencé a hacer como una similitud a lo que hemos estado viviendo. Son 6 meses, hermanos, que llevamos en esta circunstancia. Dios pudo haber fácilmente detenido la pandemia hace 5 o 6 meses, pero nos hizo transitar por este desierto, que primeramente Dios estemos ya pasando ya los últimos tramos de esta situación. Pero será en el tiempo que Él diga también. No nos corresponde a nosotros decir cuándo, ni cómo, ni de qué manera se va a solucionar. Y nos hizo transitar por este desierto, así como lo hizo transitar con su pueblo escogido. E incluso dentro de muchas situaciones o dentro de muchos momentos de ese desierto, se vieron maravillados por situaciones extremas. Desde el principio, desde que comenzaron a experimentar allá con las plagas, cómo Dios los protegió. Cuando salieron de Egipto y cómo se dice y se narra en la palabra de Dios que iba una nube dirigiéndolos, como cuando se vieron acorralados frente a un inmenso mar y atrás de ellos un ejército tremendo a punto de llegar donde ellos y pues volverlos a capturar o asesinarlos. Y se ven en esas situaciones, ven como un mar se abre completamente para darle paso a ellos. Frente a sus ojos ven cómo Dios los protege y cierra las aguas cuando todo ese ejército del faraón iba todavía a medio camino de ese mar. O sea, imagínense todas las maravillas que ellos vieron. Y a pesar de eso, después cuando estábamos todavía de forma presencial, había una serie que yo anhelo un día poder predicar, que son todas las quejas del pueblo de Israel durante todo este tramo de situaciones que vivieron. Pero una de ellas está justamente después que ven todas esas tremendas maravillas de Dios. Ven caer granizo, ven llegar plagas, ven morir los primogénitos, y ellos solo son testigos oculares de esa situación. Solo ven de lejos toda la situación. Ahí narra, cuando habla el granizo que cae sobre Egipto, narra que ellos desde lo lejos, desde el lugar donde estaban resguardados, donde estaba su lugar de vivienda, donde ellos pues vivían. Desde ahí alcanzaban a ver cómo caía el granizo en Egipto. Imagínense todo lo que vieron, todo lo que experimentaron. Y aún así, después de que sucede ese tremendo milagro de que las aguas se abren y todo, llegan al famoso lugar, a Mara, ese lugar de aguas amargas, y se quejan porque no habían. Ya se habían quejado otro montón de veces atrás de que si a punto de que ellos creían que iban a morir, decir, ¿por qué no morimos allá en Egipto? ¿Y por qué allá, si allá teníamos comida, éramos esclavos, pero no íbamos a morir de esta manera? Una infinidad de quejas. Así como las 1001 quejas que pudimos haber tenido estos últimos 6 meses. Todos, hermanos, porque aquí no es cuestión que alguno de nosotros de repente se pueda librar de que no, en algún momento tuvimos miedo. En algún momento nos desesperamos porque no abrían las puertas de poder transitar libremente. Por supuesto que muchos por nuestro trabajo, otros por las circunstancias, otros porque ya pues la situación económica no era favorable y teníamos que salir. Muchas cosas que son justificables. Pero también muchas veces pudo haber surgido una inquietud solo porque estoy encerrado y ¿qué voy a hacer? Lo desesperante es estar sin hacer nada. O los que trasladaron sus oficinas a sus hogares, decir, bueno, pero no es lo mismo, ya no aguanto esta situación. Las mismas quejas, hermano. El pueblo, como le digo a Israel, yo tengo un sermón en el que platico un poco de lo acontecido en ese lugar, en Mara, en ese lugar de aguas amargas, y cómo Dios ahí también manda la provisión, manda lo necesario, lo que ellos necesitaban, después les manda maná, les manda ese alimento de ángeles que los sustente. Aún así, ahí habían quejas del pueblo. Y cuando vemos esto y experimentamos esas situaciones, vemos pasajes, por ejemplo, más adelante de donde estamos, ahí en Deuteronomio, habla de que nos acordamos del pescado. Dice, esto está en Números 11.5. Números 11.5. Dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, dice, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Por supuesto que en el desierto no tenían estas situaciones, esto que estaban ellos anhelando. Otra queja, si es que el pueblo de Israel se quejó como usted nos imagina, y de situaciones, aún viendo, como le repito, los milagros. Y así somos muchas veces nosotros. Dios nos ha resguardado durante esta cuarentena. Pudo haber situaciones de pérdida de trabajo, hermano. Pudo haber situaciones de pérdida económica, que se nos cayeron negocios que estaban para este año, prometían un montón de cosas, mejoras en nuestro negocio.
era el paraíso para nosotros este año 2020, porque íbamos a comenzar un negocio, esto, lo otro. Pero si usted está viendo este mensaje a esta hora, si usted lo está viendo es porque Dios le ha permitido un día más de vida. Y desde ahí no tendría que haber queja de parte de nosotros. Que el trabajo, que lo económico es importante, claro que es importante, pero no es lo más importante. No es lo primero que tendríamos que ver en el día, como hablábamos hace unos días. Cuánta gente que uno pensaba que no era vulnerable económicamente hablando, se cayeron en tantas situaciones que ha habido empresas millonarias que han quebrado. Hermano y hermana que nos escucha hasta ahora, si usted está viendo esto, como le decía, es porque Dios nos permitió un día más. Independientemente si lo está viendo hoy martes o lo está viendo en los siguientes días en nuestras redes sociales o en nuestra página web, el día que lo esté viendo, Dios le ha permitido un instante más de vida. Y eso equivale a cualquier otra petición que tengamos. Nos quedamos sin trabajo. Y es porque por algo nos estaba preparando el Señor, para algo nos está preparando. Nuestros hijos se quedaron sin poder concluir sus estudios o sin poder terminar algún proyecto. O nosotros teníamos un proyecto y no lo terminamos. Algo está preparando el Señor, como lo estaba preparando con su pueblo. Pero no seamos igual que el pueblo. Añoraban hasta los pepinos, los melones, el puerro, las cebollas, incluso las cebollas y hasta el ajo añoraban ellos de lo que había en Egipto. ¿Qué añoramos nosotros de lo que había en Egipto? Y usted me dirá, mire, pero nosotros no venimos de ser esclavos. Tal vez no tal cual literalmente como el pueblo escogido de Dios. Pero antes de toda esta pandemia, antes de que nos asustara tanto esta situación y tenernos que acercar más a Dios, ¿a qué estábamos esclavizados? Estábamos esclavizados tal vez a un trabajo. Estábamos esclavizados a una rutina de vida tan sobria, tan fría. Y cuando sucede todo esto y nos cambia el panorama completo de la existencia, entonces comenzamos a entender que lo que teníamos no era tan sólido, que lo único sólido en nuestra vida era nuestra fe y la estábamos descuidando. Y lo único sólido en nuestra vida era esa convicción de creer en Dios y la estábamos descuidando. Y así era el pueblo de Israel. Y por eso es que Dios tuvo que examinar su corazón. Y la expresión cuando hablábamos allá para saber lo que había en tu corazón, que lo menciona en los pasajes que leímos, como le repito, cuando habla allá en el versículo 2 de Deuteronomio 8, que es nuestro pasaje base, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, oiga bien, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. El pueblo de Israel tuvo que pasar por esto porque Dios estaba probando el corazón de cada uno de ellos. Y nos hace pensar esto, que cuán interesado estaba Dios y está Dios en conocer las verdaderas intenciones de nuestro corazón, de nuestro servicio y de las obras que realizamos. Por supuesto que Dios conoce anticipadamente qué es lo que hay en nuestros corazones. En el caso de Israel, Dios quiso probar la obediencia o desobediencia de ellos en los momentos tan importantes que vivían. Y por supuesto que se encontró con muchas quejas. Fueron llevados al desierto donde no había otra alternativa. O confiaban en Dios o murmuraban contra Él. Así mismo nos ha pasado, fíjense, en estos 6 meses. Hasta la cuenta hemos perdido. O creíamos fielmente en Dios o comenzábamos a murmurar contra Dios. ¿Qué hemos hecho? Es una pregunta que cada uno de nosotros, yo tengo la respuesta en mi corazón de mi situación. Ni siquiera de los que viven en mi entorno. Tengo la respuesta de mi situación, porque es mi corazón el que examino. Usted le tocará examinar el suyo. ¿Qué ha pasado en estos días de desierto en su vida y en mi vida? ¿Nos acercamos más a Dios o fuimos como el pueblo de Israel y comenzamos a murmurar contra Dios? ¿Cuál fue nuestra reacción? Como le digo, es una respuesta que ni siquiera, aunque lo pongan en los comentarios de esta transmisión, eso es lo único que no vamos a leer, porque es algo que tiene que ser entre usted y Dios. Es una respuesta que tiene que venir, es una cuestión personal. Y esto es lo que estaba haciendo Dios con su pueblo, examinando su corazón y viendo lo que había en ellos. Y esto significaba muchísimo. Todos nosotros hemos sido pues llevados a algún desierto en algún momento de nuestra vida, como nuestro Señor también lo fue, cuando hablábamos, por supuesto, en los ejemplos que damos. Y es ahí donde Dios obra para examinar el camino que hemos andado, hermano. Y si Él permitió alguna aflicción en el pasado, incluso antes de todo esto, pues su único fin fue examinar lo que había en nuestros corazones. Necesitamos pensar detenidamente en la importancia que tiene esta acción divina. Debemos de entender, hermano, no con nuestros ojos físicos, con nuestros ojos espirituales,
que si hubo una prueba que tuvimos que pasar, olvide la pandemia, olvide todo esto que hemos vivido, las cuarentenas y todo eso, si hubo un problema de salud, si hubo un problema económico, si hubo un desierto que tuvimos que pasar, era Dios examinando nuestro corazón, porque Dios nunca nos va a desamparar. Nosotros nos podemos apartar de Dios, y eso ya es una historia para otro sermón. Si usted o yo tomamos la decisión de apartarnos completamente de Dios, de depender únicamente de nuestras fuerzas, de nuestras habilidades, eso, como dicen en buen salvadoreño, es harina de otro costal. Pero aquí estamos hablando que cuando ha sido una prueba como todo esto, nadie se esperaba todo esto. Nadie estaba listo para todo esto. Nadie lo provocó, por más historias que de repente puedan surgir sobre cómo nació este virus. Pero no fue un descuido de cada uno de nosotros. Descuido es ahorita no protegernos y ser imprudentes en muchos aspectos. Pero que para que esto sucediera, no fue por una cuestión personal. Es Dios probando nuestros corazones, hermano y hermana. Es Dios probándonos en el desierto. Dios viendo cómo vamos a reaccionar en medio de la prueba. Y no podemos servir a Dios, no podemos estar cerca de Él si nosotros no tenemos un corazón enfocado completamente a Él. Porque un corazón dividido no le agrada a Dios. ¿Y qué me refiero con un corazón dividido? Le puedo dar varios ejemplos. Por ejemplo, en Salmo 139, los versículos 23 y 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Dice, pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Mire lo que dice este salmista, mire lo que dice el salmista, perdón. Examina, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Pruébame. Y en dónde se ve verdaderamente la fe y la convicción de las personas, del cristiano, en las pruebas. Si cuando todo va bien, y lo hablábamos tal vez, puede sonar un poco repetitivo a lo que hablábamos la semana pasada, pero en dónde se ven verdaderamente la fortaleza de cada uno de nosotros, en la prueba. Si cuando las cosas van bien, hermano, uno a veces por la mañana lo último que hace es buscar a Dios, por la noche lo último que hace es buscar, solo da gracias porque lo tiene bien, porque las cosas están bien, porque las finanzas están bien. Pero en esta pandemia todo el mundo nos cambió completamente de chip, porque todo el mundo comenzó o a buscar más a Dios o comenzó a murmurar contra Él. Y vemos otro ejemplo, por ejemplo, el Proverbio capítulo 4, versículo 23 dice: sobre toda cosa guardada, dice, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu corazón, refiere a que tenemos que conservar, hermano, un corazón no dividido entre las cosas terrenales, entre las cosas del materiales y Dios. No, tiene que estar enfocado completamente a Dios. Y Dios provee para sostenernos muchas veces también, aún en medio de los desiertos. Aún en medio de esta situación, Dios ha provisto lo necesario. Y volvemos al versículo 3 del capítulo 8 de Deuteronomio, que es nuestro versículo pues de base de este sermón. Dice ahora en el versículo 3: y te afligió, dice, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres. Ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y como le digo, el camino del Señor muchas veces, en el camino que el Señor nos ha permitido pues andar, ha estado lleno de su providencia, lleno de su gracia, con lo que nos ha guardado y cuidado hasta el día de hoy. Un ejemplo de eso pues fue esa forma milagrosa como nos ha librado de toda esta situación. Que se ha perdido mucho, sí, quizás muchos han perdido seres queridos también. Quizás no salimos completamente libres. Ya vamos a ver ese ejemplo acá también, porque recuerde muy bien lo que hablábamos al principio. Esta es la segunda generación. Este no es el pueblo completo el que salió de Egipto. Ya habían muerto en esos 40 años. Había quedado esa nueva generación, estos que habían sido niños cuando salieron de ese lugar o que nacieron en el desierto. Esta es la generación a la cual está pues exhortando Moisés. No son aquellos que salieron y que vieron todas las maravillas. Ese pueblo era el que más murmuró, porque le hablo que estas situaciones de murmuración sucedieron. Bueno, este caso de las aguas amargas de Mara sucedió justo después. Fue, creo yo, la segunda escala después de la maravillosa escena de cuando Dios abre el mar y los libra de la persecución del ejército egipcio. Y cuando suceden estas cosas, ellos comienzan a murmurar. Pero esta es otra generación.
Muchas cosas se pierden, hermano, durante el desierto. Muchos han perdido, y lo lamentamos tremendamente, muchos han perdido sus seres queridos. Muchos perdieron familiares, muchos perdieron amigos. Y cuando dice y se expresa así de esta manera, dice, cuando encontramos este pasaje en el versículo 3 nuevamente, lo leo, dice, y te afligió y te hizo, espero que lo esté leyendo, o si usted lo está viendo ahí en las pantallas, usted puede analizar muy bien esto. Miren lo que dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó. Así es Dios, hermano. Así es Dios. Él nos va a sustentar en los momentos de dificultad. Él va a sustentarnos en los momentos en el que nosotros creemos que ya no hay esperanza. Y entendiendo esto, pues hay más adelante, hay situaciones muy, muy interesantes cuando hablamos después en el versículo 4, siempre de Deuteronomio 8. Dice, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Hermano, durante 6 meses nos hemos tenido que aguantar esta situación. Más de 6 meses, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, vamos ya hasta para el 7º mes. Pero durante todo ese tiempo, miren, con el respeto que se merece la palabra, y es algo que a mí me gusta muchas veces aplicar, pongámonos en la situación que hemos vivido estos últimos 6 meses y leamos esta porción de la palabra. Hemos pasado dificultades, hemos pasado angustias, muchos tal vez hemos pasado escasez, muchos le llamamos nosotros escasez a que antes tal vez estábamos acostumbrados a que sobreabundaba, y hoy hemos tenido que pues sobrellevar el día a día. Pero algo le estoy completamente seguro, que hasta el día de hoy no ha faltado comida en nuestras mesas, que a pesar de hoy no ha faltado el sustento en nuestras mesas. Y esto es algo que por eso me atrevo a hacer esta dinámica con usted. Piense todo lo que ha vivido estos 6 meses. Piense todo lo que ha experimentado estos 6 meses. En cuestiones económicas, familiares, emocionales, anímicas, de depresión, de lo que usted guste. Pero hasta el día de hoy, esta palabra en Deuteronomio expresada para esa nueva generación que iba a llegar a la tierra prometida, esta exhortación de Dios por medio de Moisés, aún aplica para estos tiempos. Más, ¿quién iba a pensar tal vez que muchísimos años después de que esto pues se le expresaba al pueblo de Israel, iba a ser aplicado hoy en día en medio de una pandemia, en medio de una situación mundial, porque expresa de esta manera? Y te acordarás de todo el tiempo por donde te he traído, donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Póngale usted ahí estos 6 meses en el desierto, para afligirte, porque vaya que hemos pasado aflicciones, vaya que hemos pasado preocupaciones, pero también para probarnos, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, si habíamos o no de guardar los mandamientos de Dios en medio de esta pandemia, en medio de estos meses encerrados. Y te afligió, y vaya que hemos pasado aflicciones, hermano. Te hizo tener hambre. Muchas veces quizás tuvimos esa situación donde, como cerramos el negocio, como cerraron la empresa donde trabajábamos, o tal vez nos despidieron, o lo que haya sucedido, y nosotros dijimos, ¿será? Y vamos a tener que pasar hambre. Y te sustentó con maná. Nunca nos faltó alimento en nuestra mesa. Nunca nos faltó nada en nuestra mesa. Nuestros hijos comieron, y que es la preocupación de uno como padre, que a nuestros hijos no les falte nada, aunque nosotros tengamos que raspar tal vez la cacerola o algo. Pero hasta el día de hoy nos sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y aún el versículo 4 aplica a mí. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce a la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes. Tierra de trigo, oiga bien, y cebada, de vides, higueras y granados. Tierra de olivos,
de aceite y de miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra de cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Eso vamos a hacer, hermano, al final de este desierto. Eso vamos a hacer exactamente al final de todo esto. Porque Dios dejó su palabra para enseñarnos el camino y para corregirnos en el camino también. Y para enseñarnos que hay promesas grandes que Él está cumpliendo en nuestra vida. Y dirá usted, y esta situación es parte del camino, es parte del camino. Ha visto bien lo que hemos leído en Deuteronomio. Ya sabe a quién se lo estaban expresando. Ya sabe todo lo que habían vivido y lo que habían conocido a Dios. Ese Dios soberano que mató a los primogénitos. Ese Dios soberano que por la misma desobediencia del faraón hizo llover, hizo caer granizo, hizo llegar plagas, hizo de todo. Póngale como usted guste. Por la desobediencia de alguien. Porque no se enderezó a los caminos que Dios quería que anduviera. Porque quería demostrar su poder. Porque quería demostrarle a ese faraón, a ese pueblo egipcio, que hay un solo Dios verdadero. Ahí tuvo que actuar de esa manera. Y tuvo que hacerlo con mano firme, con decisiones y que pueden de repente aparecer en la palabra de Dios y decir a otros, mira todo lo que sucedió. Y debemos de entender que ese era un propósito de Dios para su pueblo. Eran los caminos que tenían que seguir. Y Dios dejó su palabra también para corregirnos en ese camino, como les decía. Y ahí es donde cabe ese versículo, el versículo 6, que estamos siempre en el capítulo 8, donde dice, versículo 6, guardarás pues los mandamientos de Jehová, tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. 3 palabras claves: guardar mandamientos de Jehová, andar por sus caminos y pues lo que dice en la última parte, temiéndole, temor de Jehová. Me salieron más de 3 palabras, pero es que es impresionante. A mí, créanme que me encantó este pasaje y hacer esa comparación con lo que estamos viviendo actualmente, y me impresionan las promesas que al final, para ir terminando, vamos a detallar y vamos a ir finalizando prácticamente el sermón con eso. Cuando habla precisamente de esto, dice Dios cumple siempre su promesa final, siempre cumple su promesa al final del camino, y nos da y nos proporciona una tierra con recursos para sobrevivir, una tierra en abundancia para consumir. Las promesas que Él introduce aquí, y cuando entendemos esto, cuando hablamos de esto, cuando experimentamos esto, mire qué preciosa es la palabra del Señor. Ya del versículo 6 en adelante, cuando habla acerca de guardar sus mandamientos, en el versículo 7 dice, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. Hay una buena tierra esperando para usted y para mí, hermano. Hay una tierra que usted no se imagina lo que viene. Y nos ha tocado, como dicen popularmente también, bailar con la más fea estos meses. Nos ha tocado pasar tribulación y sustos tremendos. Tal vez usted tuvo algún familiar cercano, aún tiene algún familiar que está pues con este virus. O tal vez usted aún está con el temor porque tiene que salir a trabajar y tiene sus hijos en casa. Pero mire, aférrese a la palabra de Dios. Dice, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez. Créale a Dios, hermano. Este capítulo 8 de Deuteronomio que hemos leído en su pasaje del 1 al 10, hay promesas que calzan tal cual a la situación que vivimos. Y la misma circunstancia, es que su pueblo escogido, hermano, muchas veces nosotros creo que buscamos la palabra de Dios, por supuesto para alimentarnos, pero le quiero expresar esto, buscamos para ver los errores que cometió el pueblo de Israel y los imitamos de una manera tan increíble como viendo las maravillas que Dios había hecho antes de esta pandemia. Esta pandemia no era la primera situación difícil que vivíamos. No era la situación más complicada que habíamos experimentado. Ya habíamos pasado, muchos tal vez habían pasado por un cáncer, un tumor, situaciones que los habían llevado al extremo en sus vidas. Y ahí vieron la providencia de Dios. Y el pueblo de Egipto vio cómo les resguardó en medio de las plagas.
Y después ves, cuando ya lo dijimos y lo repito por segunda vez, cuando el faraón con su ejército venía tras de él, y ven esa maravilla, ven la presencia de Dios guiándoles. Después ven las maravillas cuando comienzan a quejarse. Ya se habían quejado anteriormente cuando veían venir ese ejército y decir, ¿por qué no morimos allá en Egipto? Allá teníamos lugar, por lo menos, donde nos iban tal vez hasta enterrar, y aquí no. Aquí nos van a asesinar y nos van a comer las aves aquí, los animales. Y comienzan a quejarse y Dios los libera de esa situación extrema. ¿Y qué más? Después vuelven las quejas y comienzan, y de nuevo Dios a tratar con ellos. Como le digo, yo tengo un sermón acerca de ese pasaje, acerca de esa situación en las aguas de mar, en las aguas amargas de mar. Y ahí es la segunda estación, y comienzan otra queja. Después Dios los va resguardando, les da maná y ellos comienzan a quejarse, como ya lo vimos también en el sermón. Y cómo Dios no nos ha provisto durante muchos años, hermanos. Cómo Dios no nos ha sacado de deudas, no nos ha sacado de problemas de salud, no nos ha sacado de situaciones difíciles, no nos ha sacado de terremotos. Vámonos a lo natural. Hay generaciones que todavía han experimentado muchas cosas. Han experimentado terremotos, han experimentado guerras. Nuestros padres experimentaron completamente. Nosotros podemos tener algunos de una generación tal vez de un poquito más de años, experimentamos recuerdos de la guerra. Pero ellos tuvieron que vivir una ofensiva, 12 años de guerra civil, terremotos. Hay padres, madres de familia que han experimentado no uno. Nosotros podemos tener muy claro en la memoria los del 2001, pero nuestros padres han experimentado 2 terremotos. Solo ahí le estoy hablando. Hemos experimentado tormentas tropicales. Tenemos historia para contar de que hemos experimentado tormentas tropicales o climas adversos en pandemia, porque ya lo vivimos en este año. O sea, solo ahorita hemos mencionado alrededor de 5 casos que hemos vivido o que las generaciones más cercanas a nosotros han vivido, nuestros padres y nosotros. 5 cosas. De esas 5 nos ha librado Dios. Esta puede ser la 6ª, o incluso usted mire, yo tengo 2 más, porque yo pasé esta enfermedad, yo pasé esta situación económica, esta crisis económica que yo pensé que no tenía más salida, y hasta el día de hoy no entiendo cómo salí. Pues súmele 2 más, 7 situaciones en las cuales Dios nos ha librado. ¿Cree usted que de esta Dios no nos va a librar? Por supuesto, hermano, pero en el camino vamos a tener momentos difíciles, momentos de escasez, vamos a perder personas que amamos, vamos a perder seres queridos. De eso se trata la vida. Nosotros quisiéramos que nuestros planes nos salieran tal cual, le hiciéramos un guión a Dios y ese guión se cumpliera al pie de la letra. No, mi estimado hermano y hermana. Lastimosamente no se va a cumplir como nosotros queremos, pero hay una gran ventaja, que se va a cumplir según los propósitos de Dios. Y cuando tenemos esto, ya para terminar, y hablando de eso, de las promesas de Dios hacia nosotros, la promesa es que Dios nos introduce a la buena tierra. Ya el Señor nos hizo entrar en ella. Sigamos sus pisadas y acatemos las órdenes que Él nos da. Ahora pues, levantémonos y pasemos el Jordán. Pasemos de ese desierto y preparémonos, que nos va a llevar a buena tierra, con paciencia, con perseverancia y nunca apartándonos de Él. Creámosle a Dios, hermano, aferrémonos a Él, creamos en sus promesas y verá cómo nos va a llevar hasta buen puerto, hasta donde, como menciona este pasaje que hemos utilizado como base, Deuteronomio 8 del 1 al 10, nos llevará, como dice el versículo 7, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales, donde broten vegas y montes, tierra de trigo y cebada, donde haya higueras, granados, donde haya tierra de olivos, de aceite y de miel. Ahí nos va a llevar nuestro Señor, ahí nos va a llevar Dios, a un buen puerto, a esa tierra que ha prometido para cada uno de nosotros. Solo tengamos paciencia en el desierto, que Dios está trabajando para librarnos de este desierto que nos ha tocado vivir hoy en día. Vamos a orar, hermanos. Padre y buen Dios, te damos gracias, Señor, por este momento. Agradecido, Señor, con tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos has provisto, Señor, hasta el día de hoy. Al igual que con tu pueblo, Señor, y nosotros muchas veces igual que tu pueblo, Señor, apartándonos de ti, renegando contra ti, Señor. A pesar de eso, hemos visto la misericordia en nuestras vidas.
Gracias, Señor. Te pido por todos los que han comentado, Señor, tal vez por una petición a esta hora en el culto, Señor. Vamos a tomar nota y vamos a seguir orando por ellos, Señor, en los diferentes programas. Pero también, Señor, te pedimos por todos aquellos que ya han pedido en cultos anteriores. Por nuestra hermana Mati, Señor, te pedimos por ella, por su familia, que le sanes, que le cuides, que le protejas. Por nuestra hermana Vanessa Rivas, Señor, que le bendigas también a ella y a su familia, que le proteja, Dios Todopoderoso. Por cada uno de mis hermanos y hermanas también, Señor, que comentan en los diferentes cultos por esas peticiones. Oramos y pedimos a ti, Señor, que les proveas lo necesario, Señor, en estos momentos difíciles. Dale fortaleza, Señor, dales ánimo, Señor. Que nunca decaigan, Señor, en fe. Que nunca duden, Señor, de tu poder, Señor, y de que tú puedes obrar los milagros que cada uno de nosotros estamos pidiendo. Bendice la vida de nuestro pastor, de su esposa, nuestra hermana Lorena, de toda nuestra iglesia, congregación, líderes, servidores, personas que trabajan, Señor, día a día, los pastores de nuestra iglesia, Señor, los predicadores y todos aquellos colaboradores, Señor. Te pedimos por cada familia, Señor, y te pedimos que seas tú, Señor, indicándonos, Señor, el camino que debemos de seguir en medio de este desierto. Bendice la vida de las autoridades de nuestra iglesia, Señor. Gracias, Señor, porque hasta este día, Señor, han sido prudentes, Señor, y todo sea, Señor, para resguardar a la congregación. Y tú vas a decir, Señor, en qué momento vamos a poder ya de nuevo estar en nuestra casa, en nuestra iglesia, en tu casa, Señor. Y pronto vamos a poder reunirnos nuevamente. Mientras tanto, te pedimos que cuides a los más vulnerables, a las personas mayores, a las personas, Señor, que tienen tal vez algún problema de salud ya con anterioridad. Y por todos aquellos que están peleando esta batalla contra el virus. Que les protejas, que les cuides, que les guardes, Señor. Bendice los médicos, Señor. Gracias, Señor, por esas personas, miembros de nuestra iglesia y en general, Señor, por todos los médicos, enfermeras, personal de limpieza, gente de los laboratorios, Señor, de cada lugar, Señor, cada hospital, personas, enfermeras, enfermeros, Señor, motoristas, encargados de mantenimiento, Señor, encargados de cualquier área hospitalaria, Señor, en cualquier clínica, hospital, privado, público, Señor, te pedimos que les bendigas, que les dé fortaleza y que Señor, les multiplique, Señor, en bendiciones toda esa lucha que han tenido que llevar, Señor, y toda esa dedicación y ese corazón tan noble de anteponer, Señor, pues la seguridad de otros antes que la de ellos. Te pedimos por cada médico de nuestra iglesia, por cada persona que forma parte de esta primera línea de batalla, Señor, contra este virus. Te pedimos que ya pronto podamos salir de esta situación. Oramos por las autoridades de nuestro país. Oramos por todos, Señor, los que tienen que tomar decisiones para poder hacer las cosas en orden y que nosotros también, Señor, seamos personas prudentes, obedientes a lo que las autoridades nos mandan y no poniendo de escudo la fe, Señor. Tú nos mandas a ser prudentes, la imprudencia no te agrada a ti. Y gracias porque hasta este momento nuestra iglesia ha sido una iglesia prudente que ha sobrepuesto la seguridad de cada uno de los miembros de la iglesia ante cualquier otra situación. Gracias, Señor, porque has puesto eso en el corazón, Señor, de nuestras autoridades, de nuestro pastor Rafael. Y por supuesto, Señor, te agradecemos que hasta este día nos has protegido. Gracias, Dios Todopoderoso. En tu nombre, Señor, oramos en acción de gracias. Amén y amén. Que Dios les bendiga grandemente, hermanos. Un privilegio para mí poder compartir con ustedes este momento. Le invitamos a que el día de mañana vamos por la quinta parte del estudio bíblico de el Padre Nuestro. Ha estado muy interesante. Si usted se ha perdido alguno, búsquelo también acá en nuestras redes sociales, que aquí está completita la serie. Y también el día jueves, el pastor Luis González con nuestro culto devocional, culto de adoración, a las 6 de la tarde. El día viernes, culto de milagros. Y sábados, jóvenes en victoria. Y el día domingo, nuestros 3 servicios. Usted los conoce perfectamente. Que Dios les bendiga grandemente. Les saludó su hermano en Cristo, Jorge Luis Ayala, esperando poder vernos pronto en nuestra iglesia. Mientras tanto, vernos en las diferentes transmisiones, la cual invitamos a que compartan y que puedan ser de bendición la palabra de Dios para otras personas. Que Dios les bendiga grandemente. Ahí vamos a estar viendo los comentarios al final también para tomar nota si alguno quiere dejar alguna petición o ha dejado alguna petición. Ahorita tomamos nota de cada uno de ellos. Que Dios les bendiga, hermanos. Les saludó su hermano en Cristo, Jorge Luis Ayala. Bendiciones. Hay algo muy maravilloso que se está moviendo en este lugar. Hay algo muy maravilloso que está llenando los hogares
de las familias, de los hijos de Dios. Es una presencia maravillosa de Dios. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, oh, y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, oh, y su gloria tocaré. ¿Puedes declararlo conmigo? Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo, oh, su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. ¿Puedes creerlo? Su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Manos levantaré y su gloria tocaré. Puedes disfrutar esa presencia maravillosa. Está cayendo su gloria sobre mí, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Levanta tus manos ahí donde estás en tu casa y puedes declarar esta palabra, hacerla tuya y declarar: está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Es tan maravillosa esa gloria.
está cayendo. Su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Oh, su gloria está aquí. Esta pandemia nos ha puesto a pensar en muchas cosas, pero ¿cómo cambia la vida cuando cambia la rutina? Pero también nos ha hecho valorar el trabajo de las personas. Solemos admirar a los que entregan todo en una cancha o en un escenario. Y a veces nos olvidamos de los que siempre han estado listos para ayudarnos. Aquellos que salen de casa con un solo propósito, cuidar nuestra salud. Que siempre lo hacen convencidos de lo importante que es cada vida. Ellos son ahora a quienes debemos admirar por estar siempre en primera línea de defensa. Siempre dispuestos a dar el extra por nosotros. Siempre de frente y sin bajar la guardia. Todo el sistema de salud siempre está trabajando. Ayudemos al personal de salud, cumpliendo cada una de las medidas de prevención. Ayuda a salvar vidas, quedándote en casa. Y no olvidemos siempre llorar por ellos. Dios bendiga y guarde al personal médico. Gracias por su esfuerzo y trabajo, héroes. Gracias. 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 Y a todo el personal de salud que es parte de nuestra iglesia, muchísimas gracias. A todo el personal de salud que día a día luchan para salvar tantas vidas. Muchas gracias.